Muy bien, en la continuidad de nuestro programa de noticias, hoy ha sido una jornada que generalmente en los inicios de cada una de las gestiones presidenciales, el plazo donde las mayores medidas, las de más fuerza, las más contundentes, las más fuertes y dolorosas a veces, se dan en los primeros 100 días, que es donde el nuevo gobierno tiene toda la confianza y el apoyo de la población. Y justamente en la fecha se han cumplido esos 100 días de gestión de Javier Milei. Queremos conocer acerca de un análisis acerca de qué ha pasado en estos 100 días, así que estamos ya en comunicación con Zuleta Puseiro, con Enrique Zuleta Puseiro, analista político, Zuleta Puseiro, Marco Mesina, Elsa Llosa, los saludamos de Noticiero 9. Muy buenas noches, bienvenido y muchísimas gracias por su tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Puseiro. La pregunta, los 100 primeros días de Javier Milei, ¿cuál es el análisis final que usted hace? Bueno, preferiría tomar el punto de vista del propio Milei. Milei ha dicho que hay 4 cuestiones en las cuales él está centrado, ¿no es cierto? Por un lado, la lucha contra la inflación, la estrategia de choque contra la crisis económica, digamos, en conjunto, es centrada en los aspectos monetarios. Él es un monetarista, un economista monetarista, y ve la economía desde la oferta monetaria, el control del dinero y el circulante, y el control de la inflación. Ve a la inflación con una causa que es la emisión, es una visión de la que él tiene, y se centra todo el esfuerzo allí. Ese primer punto. El segundo punto que él dice estar concentrado es la seguridad ciudadana. El tercer punto es una batalla cultural y que estaría él librando. Él ha puesto en marcha, según él nos explica, una revolución de expectativas a través, sobre todo, de una suerte de democracia digital. Y el cuarto tema en el cual él se está centrando es una lucha contra la casta, y entendiendo por casta una serie de estructuras preexistentes. Algunas tienen que ver con la política, a veces son los economistas, casi siempre los sindicatos, también por supuesto los empresarios. Entonces esos 4 lugares, serían los activos, y vamos a ver cómo le ha ido. Los pasivos, más bien se los plantea el sistema político, un sistema político empatado, en el cual Milei tiene un 29% de los votos propios en la primera vuelta. En el balotaje logra un 56%, pero eso implica que, como todos los presidentes de América Latina, no tiene Congreso, no tiene diputados, no tiene senadores, no tiene poder territorial, pocos equipos, y casi siempre estructuran todos los gobiernos. Lo mismo es Boric, Castillo, Lasso, Noboa. Casi todos los presidentes estructuran sus gobiernos sobre la base de gente de los otros gobiernos, los que fueron derrotados en el balotaje. Entonces es un gobierno, vamos a decir, poco homogéneo, con dificultades para consolidar equipos, y sobre todo sin una agenda clara de propuestas, porque sustituye esas propuestas por una gran propuesta general, que es el hacer una suerte de 600.000 reformas por lo pronto, probablemente otras 3.000, y todo esto conjugarlo al principio con 2 mega instrumentos como son el DNU y la ley Omnibus, y hacia atrás y hacia adelante la idea de algún consenso. Hacia atrás porque es el consenso de la revolución de la era de los años 80, o sea, del siglo pasado, ¿no es cierto? Una vuelta a aquel esplendor de la Argentina, y hacia el frente, hacia adelante, unos principios de mayo que serían alguna posibilidad de acuerdo. Entonces estos son los activos y son los pasivos. El balance es muy ambivalente. Es ambivalente porque diríamos que el tema económico está pendiente. Ciertamente se jacta el gobierno de un equilibrio fiscal en enero y febrero, pero ese equilibrio fiscal está hecho precisamente de no pagar o no afrontar algunos gastos que están previstos. No solo gastos en las provincias, también tienen que ver con muchísimos aspectos, básicamente la política de protección social y el funcionamiento del Estado. Entonces eso abarca desde el PAMI hasta casi todos los sectores que están en este momento desfinanciados. Entonces la gente se pregunta si este equilibrio fiscal no es otra cosa que una especie de operación aritmética, porque si en algún momento se pusieran en marcha
las obras públicas o los mantenimientos o los contratos que no se han pagado y los proveedores, hasta qué punto se podría mantener. El equilibrio fiscal es un objetivo que el gobierno plantea como un triunfo, pero que está en duda. Y el otro objetivo es el de la batalla cultural, en la medida que hay muchos sectores que se sienten agredidos por esa posibilidad, vamos a decir, de hegemonía cultural. Hoy hemos visto, por ejemplo, un nuevo informe de FOPEA sobre la relación de Milei con la prensa, sí, y indica 37 casos de conflicto directamente referidos a agresividad del presidente con periodistas. Nunca había ocurrido una cosa parecida, pero eso es muy parecido a lo de Trump, o es muy parecido a lo que ocurre con Berlusconi en otro momento. No es nuevo esto. Yo creo que no hay nada en la Argentina que sea propio de la Argentina. En realidad el momento Milei es muy similar a un momento que están viviendo casi todas las democracias en América Latina y también en las grandes democracias, como el caso de Estados Unidos con Trump. Zuleta, en estos primeros 100 días de gobierno, más allá de las medidas que ha tomado o que quiere tomar justamente el gobierno, ¿cuál es el análisis que hace de la calle, ¿no? ¿Cuál es la imagen que usted ve del presidente? ¿Se sigue manteniendo ese 56% o ha bajado en qué términos? Nosotros tenemos una encuesta mensual. No es como otros colegas que hacen encuestas diarias, no sé cómo las hacen porque son carísimas, pero tenemos una encuesta mensual. Nosotros no advertimos una diferencia muy importante. Ese 56% es lo que obtuvo en la elección, y ya en la encuesta de enero seguía ese 56% como gente que lo apoya, cuando eso se llama apoyo electoral. Cuando el apoyo electoral va terminando porque ha pasado la elección, se miden otras dimensiones. Por ejemplo, la de lo que se llama el soporte político, political support. Ese está alrededor del 42-43%. De ese 43% hay un electorado o una fidelidad propia que es alrededor del 30%, y hay un 20%, a veces llega hasta el 50%, de gente que lo apoya contra cualquier otra alternativa, es decir, la idea de que volviera un régimen como el régimen anterior, o que entráramos en una situación en la cual Milei no pudiera seguir dialogando con las instituciones. Cualquier alternativa disruptiva sostienen a Milei. Diríamos que, sobre todo en los electorados del interior, más que en los electorados más críticos de las grandes ciudades como Córdoba, Santa Fe, Mendoza o Buenos Aires, hay una idea de que hay que dejarlo terminar. A mí no me ayuda. Yo estoy mucho peor que cuando empezó Milei, pero creo que hay que dejarlo terminar. Basta con intentar apresurar las cosas. Esto puede llegar a funcionar. En cuanto al futuro, casi un 68% cree que le va a ir peor en el futuro, pero confía que ese futuro es un futuro previsible y que podrá el país en algún momento organizarse. O sea que yo no veo grandes diferencias sobre el talante con que la gente recibió a Milei. Un electorado propio, insisto, del 29,9% en la primera vuelta, un electorado del 56% en la segunda vuelta, no muy diferente al resto de los presidentes, y eso se ha mantenido. Yo no advierto cambios, alguien puede decir, algunos colegas hablan, ha bajado 3 puntos, 2 puntos, con encuestas como las que tenemos, que en este momento son encuestas casi todas, ni siquiera telefónicas, son encuestas en la web, o son encuestas con otros métodos que tienen que ver con las redes sociales, por ejemplo. Esos 2-3 puntos varían. Yo no creo que Milei haya perdido apoyos, ni que los vaya a perder en el futuro bajo 3 condiciones. La primera, que él mantenga el ritmo de una individualidad y que la gente estime que él no se casa con nadie y que tiene capacidad para patear la mesa del casino y que las fichas vuelen por el aire y alguna ficha nos caiga a nosotros. Esa idea de que él es un factor de ruptura es una idea que él debe mantener. Si él la pierde, se vuelve previsible, se mimetiza en el paisaje, se ve dominado por los sectores que decía venir a sacar del medio. Bueno, allí tendría una dificultad. La segunda dificultad, si la gente advirtiera que no hay una luz al final del túnel. Esta idea, un poco retórica, si se quiere, desde alguna crítica fácil, de los pactos de mayo, implican que él aspira en el final
de todo este debate con la casta y con las instituciones y con los jueces, aspira a un acuerdo nacional sobre algunos principios, algunos comunes denominadores. Por el momento esos principios están muy vagamente expuestos, pero esta idea de que se avanza hacia algún lugar es fundamental. Si él perdiera esta idea y de alguna manera se revelara como alguien desorientado, que busca horizonte, que no sabe cómo empezar, que empieza de una manera y termina de otra, cosa que le pasó, por ejemplo, a Alberto Fernández después de la pandemia, en ese momento la gente perdería, restaría el apoyo, se protegería, se escondería, se reservaría. Y el tercer objetivo que debe mantener Milei, si no lo podría perder rápidamente, es si la gente advirtiera que detrás de estas enormes dificultades del ajuste no hay un horizonte de reformas estructurales, de más trabajo, más educación, más salud, mejor empleo. Y esa información a través del trabajo que ustedes realizan no la están ya manejando de alguna manera, porque la gran mayoría de los ciudadanos hablan de que están atravesando por una difícil situación muy dura, pero que están viendo que esta tiene que ser definitivamente la salida. Como que bueno, es muy parecido salida, a lo que digo, es muy parecido. Nadie deja de pensar que está peor, mucho mejor, mucho peor que en la situación anterior. Pero tienen esperanza de que este es el camino definitivo. Sin embargo, nadie piensa que volviendo a la situación anterior y fracasando esta expectativa estarían mejor. Exacto, porque este tipo de ajustes los tuvimos con varios gobiernos, pero en aparentemente en este tipo de ajustes y fundamentalmente Puseiro por los resultados que está teniendo en torno a las reservas del Banco Central, al tema de la inflación, al déficit financiero en enero y febrero. Eso indica poder explicar hacia dónde va el modelo. Yo estoy creciendo en reservas, estoy dominando el dólar, atraigo capitales, estoy limitando, es decir, se van haciendo en un goteo una explicación de ciertos aspectos de la economía que eran muy crípticos, pero que la gente los entiende cuando ve que esos indicadores son de progreso. Las LELIC, la deuda del Banco Central, son todas cuestiones que van dando la idea de que hay un sentido de la orientación. No todos saben qué significa, si es la dolarización, si es la competencia de moneda. Eso todo está un poco en el aire, porque en realidad Milei lo que hace cuando llega es tomar vamos a decir, una receta que es la que estaba preparando Juntos por el Cambio. Yo no creo que haya diferencias entre esa receta que está en el DNU y en la ley Ómnibus, muy distinta de la propuesta de Juntos para el Cambio en sus diversas versiones después de la victoria de la elección intermedia. Tampoco creo que hubiera en Sergio Massa una diferencia de fondo con estas cosas. Yo creo que es la gran agenda de concertación que está pendiente. Hay diferencias partidarias que se ve en los discursos del Congreso, pero la verdad de las cosas es que no hay, vamos a decir, grietas, diferencias de fondo. No hay ningún sector que esté impugnando la premisa mayor. Si uno ve 24 provincias, todas ellas con superávit fiscal, controlando el gasto, con bastante autoridad. Hay alguna que puede hacer un desborde, otra, pero en general todas tienen superávit fiscal desde hace 3 años, no desde ahora. Entonces me parece que esa receta es la que vive cualquier argentino, la idea de que hay que terminar con el viva la pepa, con alguien tiene que poner orden. Me parece que ese es un primer elemento. Después Milei tendrá que agregar realmente qué piensa hacer con las instituciones, porque es evidente que la visión que él tiene de la economía y de la política libertaria se lleva muy mal con el liberalismo, por de pronto, con la tolerancia, con el diálogo, con los acuerdos, con que todos tengan razón, con encontrar comunes denominadores. Cuando vaya a Europa se va a encontrar con la gran Europa socialdemocrática o social cristiana, se va a encontrar con los alemanes, gente de concertación, gente que no acepta que alguien tenga razón y otro no, gente que no le gusta que maltraten a los periodistas. Europa en general es un horizonte amable en el cual se busca cohesión social, todas esas cosas que no le gustan mucho a Milei, a los libertarios, en general no les gusta. Tendrá que conversar con los liberales argentinos, que no todos son libertarios. Ese Milei político probablemente lo veremos si es que podemos realmente cumplir con estos primeros objetivos de un tiempo político
que al mismo tiempo tiene que ser un tiempo social. Y aspirar más allá del Milei político, al Milei estadista. ¿Lo tendremos? Claro, puede ser que no sea un estadista, porque no todo el mundo está obligado a ser un estadista. Algunos se han tenido que convertir en estadistas. ¿Quién iba a pensar que Alfonsín iba a ser un estadista o que Menem iba a ser un estadista? Terminaron siendo estadistas, porque les tocó tiempos muy difíciles, tuvieron que hacer cosas extraordinarias y la gente se lo reconoció ex post como propio de gente extraordinaria. Pero eran gente del común. El Menem que competió con el Tacafiera era una especie de figura extravagante que venía a destrozar los aparatos partidarios. O Alfonsín era un gordito de Chascomús que competía contra las grandes figuras del radicalismo durante casi 20 años, perdiendo todas las elecciones. De pronto, gente común se convierte realmente en gente de Estado y en gente excepcional cuando les toca protagonizar un momento donde el país pone todas sus energías para hacer algo extraordinario. Claro. Enrique, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central. Ha sido muy amable como siempre para con nuestro medio. Gracias.